Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Don Ernesto Farrell, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Don Mauricio Candiani, gracias, buenas noches. Buenas noches. Don Ricky Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Siguen las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos para ver si se logra, se concreta el acuerdo trilateral de libre comercio en América del Norte. Hoy estuvieron reunidos esta señora Chrystia Freeland, la canciller canadiense, y el señor Lighthizer, el negociador en jefe de la delegación estadounidense, y aparecen, hay que decir, algunas señales de esperanza. Se fueron el fin de semana cuando había pues prácticamente mensajes de certeza o de garantía el jueves y el viernes pasado de que ya estaba todo listo, y el viernes abrió un anuncio, no lo alcanzaron, se fueron, dijeron que pensaron mucho el fin de semana, y en la reunión de hoy parece ser que Canadá está dispuesta a conceder algunas facilidades para que Estados Unidos finalmente tenga acceso al mercado de lácteos canadiense, una de las joyas de la corona, uno de los aspectos más protegidos de Canadá, porque es uno de sus sectores más ricos y más productivos. Los productores estadounidenses de lácteos han insistido por años tener acceso sin aranceles y en una condición de igualdad al mercado canadiense. Canadá se había negado, había establecido una serie de medidas proteccionistas, pero hoy pues se acercan más a que Estados Unidos pueda tener un acceso limitado. A cambio, el otro punto en conflicto, que es el mecanismo de solución de disputas, el panel de controversias que está en el capítulo 19, que Canadá sigue peleando porque Estados Unidos pues lo quiere eliminar por completo o ponerlo bajo su jurisdicción en cortes estadounidenses. Entonces, pues hay señales que pudieran parecer apenas es 11 de septiembre hoy, el histórico aniversario de las Torres Gemelas y de los atentados terroristas en Nueva York, que a pues poco menos de 19 días de que concluya el periodo pueda haber trilateralidad. ¿Qué dices de esto? Pues mira, el sector lácteo en Canadá, pues ha tenido un arancel de 300%, ¿no? Es una industria, como dices, completamente protegida. Y bueno, pues ya no se justifica, ¿no? Pero además hay dos antecedentes importantes que me parece permiten que Canadá dé algunas concesiones. En las negociaciones que se hicieron previamente para el acuerdo comercial con la Unión Europea, Canadá accedió a abrir o a dar acceso a los europeos, en cierta forma, a este sector. Lo que piden es que haya condiciones de igualdad con esas otras regiones del mundo, ¿no? Y después también en la negociación del TPP con la Cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces, me parece que sí están dadas las condiciones como para que pues Canadá ceda un poco, sí exija este capítulo 19 de solución de controversias, y que con esto sí se puede llegar a un arreglo, a un acuerdo donde al final Canadá se sumaría a las negociaciones. ¿Tú lo ves viable, pues? Sí, sí lo veo viable. Yo creo que a veces la realidad se impone a las fuerzas de un grupo que gobierna. Y me parece que aunque la estrategia del presidente Trump estaba preparada para la bilateralidad, ¿no? La realidad de NAFTA y la región parece estarse privilegiando en el sentido de continuar unida y no de acentuar las diferencias. A mí me gustaría guiarme por dos declaraciones que vi en la prensa canadiense a la hora de estar revisando la información allá. Una es la declaración de la ministra Freeland, donde dice: sabemos perfectamente qué es ya lo que Estados Unidos requiere para estar de acuerdo, y ellos saben perfectamente qué requerimos nosotros para estar de acuerdo. Poder llegar a esa afirmación parece generalidad política, pero tiene mucho de fondo. Sí, claro, porque claro. una parte para llegar a un acuerdo es tener claro cuál es lo que puedes transaccionar. Y en detalle. Y me parece que el fin de semana lo que nos refleja es que una cosa es llegar a medio entendimientos. Yo tenía un jefe que decía a 30,000 pies de altura, y otra cosa es cuando a la vuelta de unas horas regresas y tienes que bajar ese acuerdo al detalle escrito, o por lo menos un poco más fino.
Y en ese proceso percibo a los canadienses y los americanos. Los mexicanos, como dirían en el fútbol americano, on the sidelines, o sea, simplemente esperando a En la barrera. en las líneas de afuera, esperando a que ellos terminen de conversar, pero respiro un clima positivo, ¿eh? Bueno, positivo en el sentido de que los canadienses saben también lo que les espera Por si no lo si dicen no aceptamos nada en materia de lácteos. En el capítulo 19 somos intransigentes, tiene que quedar tal y como estaba. Justamente revisando la prensa canadiense, cada vez más análisis hacen la predicción de que si se hace realidad la amenaza de Trump de ponerle un 25% A los de coches. arancel a los autos armados en Canadá, sería un desastre para la economía canadiense. Es el sector más importante, tal vez no es el más emblemático, no hay marcas canadienses, no tenemos una ciudad canadiense que sea el emblema, como por ejemplo Detroit en Ajá. Estados Unidos, pero los autos y sus partes son la exportación más importante de Canadá. Y Canadá es el socio comercial más importante de los Estados Unidos, por arriba de China, por arriba de México. Son casi 70,000, 80,000 millones de dólares anuales de ventas automotrices a Estados Unidos. Entonces, si se evalúan las consecuencias de que Canadá no esté en el acuerdo trilateral, es cuando dices, bueno, tal vez sea menos malo ceder en leche, tal vez sea menos malo ceder en madera. Y el tema es leche. El señor Larry Kudlow, Sí. el consejero económico de la Casa Blanca, dijo el fin de semana que todo se resumía a 4 palabras. Milk. La leche. 4 letras. En 4 letras, perdón. 4 letras, la leche. Entonces, creo que sí está encaminado a llegar a un acuerdo que no va a ser del gusto del gobierno canadiense y lo que seguramente se Ni va de los productores, me parece. No, porque desde luego, ahí van a van a tener que enfrentar pagar. una crisis interna y una resistencia de todos los productores de lácteos que van a decir, me estás arruinando. No sé si crisis, pero competencia, con todo, con pero todo el siempre se estrés, resisten, ¿no? con todo el estrés que la competencia genera. Pero en realidad el problema es que pues no tienes de otra. No, bueno, es eso o nada, ¿no? Es eso o algo peor. Exacto. Ahora los mercados están muy cautelosos en esto, lo están leyendo con optimismo o sin él, Con gradual optimismo. gradual. Con gradual optimismo. Así es, no están eufóricos, no estamos viendo ahorita el tipo de cambio a 18 pesos. ¿No? Bueno, estamos a 11, decíamos, quedan 19 días, hay margen, porque si ya, como apunta Mauricio, y yo creo que tiene razón, estamos ahí ya en entrarle a lo fino, pues, prácticamente están muy cerca. Vamos a ver si no tienen reacciones en contra al interior de Canadá en los siguientes días, ¿no? Los van a tener. Y los 3 países, cuando acordemos en un escenario de NAFTA 2.0, lo que sea el punto fino, es esperable que va a haber unos que queden contentos y unos que queden mazo, ¿no? Así como diría Mazo. mi hijo, mazo, ¿no? Y otros que queden francamente disgustados por la nueva circunstancia. Y en las 3 economías. Pero recordemos NAFTA 1.0. Sí. pues, y también todas las dejó- resistencias de entonces, sí. Entonces, y toda la que no bonanza nos económica extrañe. que ha traído. Lo importante es que gane el consumidor, lo importante es que se fortalezca la región económica de Norteamérica, lo importante es que se generen nuevas oportunidades de cadenas productivas y negocios comerciales. Si eso en su conjunto se logra, será un acuerdo bueno para las Para partes. los tiempos, Enrique, decía, si lo logramos antes del 30 de septiembre y Canadá se sube, ¿lo firma todavía Enrique Peña Nieto? Sí, que quizá no el 30, días antes, porque esto tiene que ser redactado por abogados, traducido a 3 idiomas, etcétera. Sí. Necesita unos días de proceso. Pero efectivamente, si se envía ese acuerdo ya redactado, A los ya, congresos. ya puesto en términos legales, a Estados Unidos, específicamente el tema de tiempos tiene que ver con el Congreso de los Estados Unidos. Si se envía antes del 30 de septiembre, hay margen para que la firma sea probablemente el 29 o el 30 de agosto. Como de agosto. De noviembre, Exactamente. perdón, ya me estoy... El calendario no lo trajiste hoy, sí. se me descompuso. Es decir, De noviembre, exacto. quizás días antes de la reunión del G10, porque se va a Exacto. hacer en Argentina, quizás el 27-28, para que en esa reunión
ya esté firmado el acuerdo. Hay una expresión americana que le oía a un analista que decía, it's tight, but it's doable, ¿no? Se está Exacto. apretadísimo, pero pero se es puede. realizable. Vamos a ver si todo esto se logra, como estamos especulando en esta mesa, el efecto o el impacto que esto pudiese llegar a tener en las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos que están programadas en noviembre. Una de las grandes esperanzas de Trump, esto le dé un empujoncito a los republicanos. Vamos a ver si eso se logra, porque la popularidad del señor presidente de Estados Unidos va a la baja. Yo no dudaría en ver un anuncio como el que se hizo con México, Sí, diciendo, así. ya negocié yo con los El mejor de la canadienses historia, exacto. un acuerdo bilateral. Tú dices, no trilateral. Pues así sino- lo hizo con México. Bueno, porque es el que tenía. Ahora se supone que los están un poco Sumando. empujando a que se sumen a este. No, pero sí veo, retomo lo que decías, uno con bombo y platillo, donde este señor se cuelgue La medalla. la medalla Así es. gigantesca, porque pues le sirve electoralmente, ¿no? Ahora, Trudeau no le tomaría la llamada. Eso sí, dalo por hecho. Vamos a hacer una pausa, mensajes, tenemos mucho más aquí. Los ahorros en el Congreso mexicano, en diputados, miren más. ¿Se acuerda de los sueldos? Le vamos a decir cómo quedaron. Los sismos en nuestro país son fenómenos que pueden suceder en cualquier momento. Lo más importante es prepararnos. Incluye simulacros en tu plan familiar de protección civil, porque nos ponen a prueba para evaluar nuestras capacidades de respuesta, y realízalos con toda tu familia. No olvides incluir a tus mascotas. Así podrás comprobar si sabes qué hacer y si las rutas de salida son eficientes. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prevenir es vivir. Bueno, pues se avanza, a lo mejor no es el definitivo, pero hay ya resultados positivos en términos de los ahorros en la Cámara de Diputados. Hoy anunciaron algunos, esencialmente en café, en servicios, en edecanes, en automóviles de forma muy importante. Mire, estos son, y lo mencionamos, se lo ponemos así porque pues había anunciado Morena a tambor batiente que iban a bajar los salarios de los señores diputados. Pues hoy nos enteramos que dice mi mamá que siempre no. Por lo menos salió el señor Mario Delgado, coordinador de la Junta y de la mayoría, diciendo que no había acuerdo. Pues sí, yo supongo que ahí hay un grupo de legisladores que dicen que no quieren. ¿Cuánto ganan hoy? Mire, así están, esa es la dieta, ¿no? Ya lo quitaron, regresamos por favor. La dieta, el salario directo, que son los 74,000, tienen una asistencia legislativa, fíjate que les dan esto por ir, verdadera por asistir, este rubro de 45,000 pesos por asistencia y 28,000 por atención ciudadana. Eso nos da un total de 149,230 pesos. Esa es la bolsa de los legisladores. Así estaban. ¿Qué es lo que les van a quitar?
mire usted, porque es importante señalarlo, les van a quitar el seguro de gastos médicos, le van a quitar el seguro de vida, le van a quitar el programa de ahorro solidario. no, ahí está exactamente el programa, no, esos se quedan. Así estaban y así se quedan. Les van a quitar esto, fíjate, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el seguro de separación individualizada, que veto a saber qué quiera decir eso, y el fondo de ahorro, que era una cantidad que ponía el diputado de su ingreso y que la Cámara le complementaba. Es decir, en total les van a quitar pues una suma cercana a los, ¿qué son eso? Como 22, 31, como 34, 35 mil pesos les van a quitar de sus ingresos. Ahora, la dieta queda intacta, es decir, sus ingresos netos, estos eran prestaciones, digamos, ¿no? O ingresos vía prestación. Esto ya generó un debate porque en redes pues ya le están diciendo, ustedes habían prometido que iban a bajar los salarios y no los están bajando. Ahora, pues es a lo mejor un tecnicismo, ¿no, Enrique? Es decir, bajan prestaciones, pero se queda el ingreso. En el sector público, si uno revisa cualquier recibo, cualquier talón, se encuentra que los salarios son sumamente bajos. Trátese del legislativo o del ejecutivo y a veces de los locales. Y hay una serie de rubros que componen el total. Al final, llámese asistencia legislativa, llámese atención ciudadana, como sea, al final queda el monto neto, que estamos hablando de 149, casi 150 mil pesos. De esos, como decíamos, se baja aproximadamente poco más de 30, y va a ser un ahorro limitado hasta ahora. No está mal, pero está muy lejos de lo que, por ejemplo, se hicieron los senadores, donde hay un ahorro de 1.500 millones de pesos en el gasto total de la Cámara de Senadores. No se sabe en dónde estuvo el desacuerdo, porque Morena pues tiene mayoría. Sí. Entonces, si era una línea de Morena, si era un propósito de Morena... No, más aún un compromiso en campaña, ¿no es cierto? Pero ya estaba anunciado, ya estaba dicho. Entonces... Pues, ¿dónde se dio el desacuerdo? Pues ¿Quién el no estuvo de desacuerdo acuerdo? tendría que haber sido adentro. Pues sí, necesariamente, dentro de Morena, pero el señor Mario Delgado, que es pues un prócer de la transparencia, pues no dice 409 millones de pesos logra el ahorro con esto que acabamos de ver, los seguros y todo lo demás, nada más en gasolina, coches, vales, café, de carne se van como 22 millones de pesos. Es decir, sí hay un esfuerzo de ahorro. De aquí a diciembre 409 y se calcula que el año entrante se puedan ahorrar más de 1,000 millones de pesos por estos rubros en diputados. Pues hay que recordar que el próximo secretario de Hacienda tiene que encontrar en algún lado cerca de $500 million de pesos. O sea, 500,000 millones. 500,000 millones de pesos. Entonces, oye, Mira, pues los ya, diputados ya contribuyeron ya ahorraron con en el 400. Senado 1,500 y los diputados 400. 400. Pues ya van 2,000 millones de los 500,000 millones que se necesitan para poder cumplir con todas las dádivas que el presidente ahora electo prometió durante su campaña que se iban a otorgar a partir del 1 de diciembre. Pues sí me parece que pues el Congreso está haciendo un esfuerzo bastante menor. Yo recuerdo hace algunos años, cuando se perdió la primera mayoría absoluta que tenía el PRI entonces en el Congreso, En el 97. en 1997, que la observación que se le hacía al Congreso es que estaba en mínimos de operación desde el punto de vista de la calidad legislativa a la que se aspiraba. Conforme la oposición fue ganando terreno y se fueron haciendo los grupos de distintos partidos relevantes en la diversidad de la integración del Parlamento, una de las consecuencias naturales es que se fue haciendo obesa. Entonces creo que hay que celebrar en la magnitud que sea este esfuerzo, aunque tenga su jiribilla política, pues, pero hay que celebrar el que se esté tratando un poco de achicar y un poco de eficientar y repensar la tarea legislativa. Yo me quiero esperar a los efectos netos de la decisión. ¿Cuántas comisiones, en efecto, una vez que se concluya la repartición, se van a reducir? Porque detrás de una comisión hay staff, hay gasto, hay viajes, hay informes, hay estudios, hay sobresueldo, en fin. claro.
cuánto del aparato que reciben de la burocracia legislativa, que no son los legisladores en sentido, sino que son el secretario técnico, los asesores, claro. los staff, el aparato, el servicio público profesional, cuánto de ese se va a acabar reduciendo y si esos sueldos también se van a ajustar o no. ¿Cuántos de los eventuales que dejan de estar en una legislatura se vuelven a ser ya no tan eventuales, sino se repiten nada más que con nombre distinto porque llegan de diputados? Se suspendieron uno que otro viaje internacional, pero no nos han avisado cuál va a ser la política de viajes internacionales de los legisladores, que es donde está mucha parte de la libertad económica que tiene un legislador. Y hay otra ahí, sus boletos de viaje a sus estados, Bueno, porque el Congreso les paga para que vayan a sus... Ese sí es un gasto entidades. necesario, porque el legislador tiene que estar, es decir, el que es electo en Campeche o en Tijuana, tiene que regresar a su distrito y regresar a las sesiones. Yo te diría que ese no es un gasto cuestionable en su naturaleza, es cuestionable en la forma de ser gastado. Si vas a pagar la tarifa flexible, siempre la más cara con la característica que sea reembolsable y entonces le das el ticket al diputado, lo use o no lo use. Entonces, ese tipo de cosas son las que habría que ver. El sueldo ya se vio que no es tan fácil bajarlo, ¿verdad? Aquí lo hemos tratado en otros temas, en otras trincheras. Entonces, nada más paguemos por ver, porque lo importante es el efecto neto de la edición, como Ernesto apuntaba, para ver qué expresión el presupuesto tiene. ¿Y necesitamos 500 diputados o qué esperamos para...? No, bueno, ahí está y quedó pendiente desde la legislatura pasada un intento de reforma que no pasó nunca llegó a Y la concretarlo. respuesta es no, ¿eh? Bajarlo. Le podrías quitar 200 y no pasa 100. absolutamente nada. Ahora, el tema de fondo está bien. Hay que tener una Cámara austera, que gaste racionalmente, etcétera. Pero yo quiero ver la calidad legislativa, porque podemos pagarles 20 centavos a los señores legisladores y si vamos a tener leyes de a 20, pues francamente prefiero que les paguemos un peso. No necesariamente es la consecuencia. O sea, legisladores con mejor salario no necesariamente hacen mejores leyes. La historia lo demuestra. Absolutamente. Ni para arriba ni para abajo. Pero lo que hay que ver, más allá del juicio que se haga respecto a la austeridad de la Cámara, lo que hay que ver es la calidad legislativa, porque finalmente esa es su chamba, esa es su función, para eso existen las cámaras de diputados y senadores. Vamos a ver. Vamos a ver. Mensajes y regresamos de inmediato con un tema más. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. ¿Se acuerda usted de esta figura en los congresos mexicanos surgida hace ya algunos años, de aquello que se llamaban las Juanitas, que en aras de cumplir la cuota de género tomaban posesión o juramentaban como titulares diputadas o legisladoras mujeres y a los cuantos días renunciaban en favor de sus suplentes que casualmente todos eran hombres? Bueno, este fenómeno sucedió en Chiapas este fin de semana. 40 candidatas mujeres a distintos cargos de elección popular, regidoras, muchas de ellas, etcétera, pues renunciaron por
candidatos hombres. Esto pues provocó esto que está usted viendo ahí en la Cámara de Diputados, esto es aquí en San Lázaro a nivel federal, y dijeron y exigieron sanciones, le pidieron al INE y al Instituto Electoral de Chiapas sanciones a los partidos en Chiapas, de hecho incluso hasta pérdida de registro para el Verde. Por este asunto, de estas que ya no son Juanitas, señores, hoy se llaman Manuelitas, en honor a el señor gobernador interino de sí mismo, Manuel Velasco. Creo que no está bien aplicada la denominación, porque hay que recordar que eran Juanitas por Juanito. Bueno, exactamente. Juanito, si recuerdan, fue suplente de Clara Brugada. Brugada ya en Iztapalapa. Y luego cuando Clara Brugada le prohibieron competir, López Obrador en un célebre mitin allá en la delegación, dijo, a ver, Juanito va a ser candidato y cuando llegue va a renunciar para que suba Clara Brugada. Clarita, exacto. Y bueno, lo que hizo Manuel Velasco creo que es mucho más sofisticado y no lo hicieron las candidatas. Pero bueno, ya se generalizó la denominación. Las consejeras del INE que fueron a Chiapas prácticamente señalan que esto es un fenómeno que rebasa cualquier normalidad, poniéndole normalidad entre comillas, porque son ya cerca de 60. Ya 60, se mira. sumaron 60. En la mayor parte de los casos de puestos locales, tal y como decía, regidoras, hay una presidenta municipal que renunció, diputadas locales. Y ya hay 8 que gracias al activismo que hicieron las consejeras del INE nacional y los consejeros del Instituto Electoral de Chiapas, pues ya se echaron para atrás. Pero además el gobernador ya tuvo que lanzar una iniciativa para prohibir en Chiapas que cuando esto suceda puede haber un hombre que reemplace a una mujer. Y hay tantas mujeres, hay que recordar, porque en la ley hay cuotas de género, se supone que el 50% de las candidatas deben ser mujeres. Pero como nos gusta hacernos los tontos en México, bueno, pues pon mujeres y luego las quitas y ya que ganen, que se vayan. Rápida reacción de Manuel Velasco, Sí, porque esto estalló el fin de semana, déjenos decirlo. Eso muy rápida. Y hoy mandó la iniciativa al Congreso local para, así se llama, para la protección de los derechos políticos de las mujeres electas, pero el caso es eso, que si renuncia una mujer sea sustituida por otra mujer. Digo, sería muy fácil resolverlo si por ley la sustituta de una mujer tiene que ser mujer, ¿no? Del mismo género. Así no pasarían estas cosas, porque si no, pues le vuelven a hacer otra vez. Pues sí, exactamente. Ponen a las candidatas, se cumple la cuota y luego vienen las renuncias. Claro. Hay un término para eso, se llama fraude a la ley. Claro. Es decir, cuando tú simulas una circunstancia, aunque Para sea cumplir legal, con el requisito, claro. y legal en la formalidad del papel, pero en el fondo estás diseñando todo para hacerle fraude a la norma, eso se llama fraude a la ley. Y quien sanciona ese fraude a la ley aplica otro dicho que se llama prevaricar, que es cometer una injusticia con la conciencia de que la estás cometiendo, aunque argumentes con la formalidad que no es así. Entonces, yo creo que este punto entre fraude a la ley y prevaricación colectiva, ¿no? Ya rebasó todo límite, y eso lo que va a llevar es a que la sociedad exijamos una reforma, primero a nivel federal y después que se empaten los congresos locales en la normatividad estatal, para que a la hora de sustituir por licencia legítima, porque la persona está impedida en ejercer el cargo, o política, porque su fuerza política así la ha convencido o lo ha convencido que así sea, pues tenga que conservarse el equilibrio que se está procurando desde la creación de candidaturas Tú en los decías procesos algo que electorales. se someta a elección nuevamente. Tienes dos maneras de arreglarlo. O que encuentres un mecanismo automático para que a partir de, a lo mejor, las listas plurinominales puedas llamar a otra mujer a cubrir esa posición, o declaras que esa posición está... renunció el ganador. Renunció el ganador, su suplente no está facultado para tomar posición, y entonces te obligue la norma a convocar una elección extraordinaria en ese distrito. El suplente tiene que estar nombrado desde la elección. Ahora, lo ideal es que si vas a hacer... Registro. pero tendrías que conservar la cuota de género. Entonces todas eso son supone del mismo partido. que ¿no? No, ser del son mismo cerca de género. 4 partidos. 4 partidos Partidos distintos. locales, el Verde y el PRI, principalmente. Todo lo que opera
el gober del senador de ese, pues. Si Ese. el origen de la maniobra está perfectamente claro o alguien tiene duda.